Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presenta. Dios le bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta tarde. Este es su programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Y queremos saludarlos con el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y queremos entrar, de lleno a su programa, Sembrando el Evangelio, con este sermón apocalíptico de nuestro Señor Jesucristo, llamado también en el Evangelio de San Mateo, el quinto discurso educativo de nuestro Señor Jesucristo, también como un sermón apocalíptico. Así la teología lo define, como la doctrina de escatología de las últimas cosas. Y este sermón apocalíptico fue dado por el Señor yendo del templo al monte de los olivos. Antes de entrar a este sermón, quisiera leer la porción, el versículo de Apocalipsis 3, 10 y 11 en nuestra Biblia para poder dar inicio a este mensaje. Apocalipsis 3, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios bendiga esta palabra. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios que este mensaje llegue hasta donde tenga que llegar, Paraíso, Comalcalco, sus alrededores, y puede llegar hasta el fin del mundo. Pero esta palabra no va a ser detenida en ningún momento. Dios ha sido bueno con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio de estar en este lugar, Señor, en este canal 18, Señor amén, de Cable Sur. Y gracias, Padre, porque tu palabra va a transmitirse, Señor, y va a llegar hasta donde tú quieras que llegue este evangelio, Padre. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que use mi vida y que todo lo que vayamos a hablar sea para la gloria de tu nombre. Padre, levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla ese propósito tan grande y tan maravilloso de ser prosperada y de caer en buena tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, este mensaje de este versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese mensaje de Jesucristo en el libro del Apocalipsis a una de las iglesias llamada la Filadelfia, que Filadelfia quiere decir, que es una iglesia fiel. Y el Señor aquí le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vendrá una hora y una prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este mensaje, hermanos, Jesús lo predica como les decía, como el sermón educativo, que fue un sermón apocalipsis, que fue el quinto discurso en el Evangelio según San Mateo, y está este discurso en el capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. Pero antes de entrar a estos dos capítulos, la profecía bíblica, dice el libro de los Hechos, los apóstoles, hermanos, predicaron su palabra y se enfrentaron a muchas circunstancias por predicar la palabra. Y en el capítulo 3, en el verso 22 y 23, Pedro, dice la Biblia, está diciendo: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esta palabra que Pedro y Juan estaban hablando, hermanos, y hablando sobre Jesucristo, hablando en ese ministerio que Jesús tenía, porque tenía un ministerio de rey, de sacerdote y también de profeta. Y Moisés habló de él. ¿Y dónde lo dice esta porción? En el libro de Deuteronomio capítulo 18, en este libro del Pentateuco llamado Deuteronomio, en el capítulo 18, aquí es donde Moisés habló sobre este profeta. Capítulo 18, verso 15 al 19, dice: Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Por eso, hermanos, este sermón de capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo habla, hermanos, de este sermón apocalíptico de Jesucristo. Inicia en el verso 1, hablando Jesús, donde Jesús predice la destrucción del templo. Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús habló, hermanos, en ese sermón apocalíptico de la destrucción del templo, ese templo de Jerusalén tuvo dos destrucciones, una que se llevó a cabo antes de Jesús, antes de Cristo, pero fue en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas encabezadas por Tito fueron asediando a Jerusalén durante 6 meses y al final terminando incendiando la gran ciudad de Jerusalén. Jesús estaba ahora sí que profetizando la destrucción de este templo. Como profeta, hermanos, esta profecía fue la primera que se cumple. Y luego Jesús siguió hablando en este capítulo 24 y 25, hablando de las señales antes del fin. Habló de la venida del Hijo del Hombre, habló de la parábola de las 10 vírgenes explicando su segunda venida, habló también la parábola de los talentos que prácticamente será realizada cuando se lleve a cabo el tribunal de Cristo, y también habló por último del juicio sobre las naciones. En toda la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios trazó un plan para la humanidad y todo ya está escrito. Y últimamente se han venido predicando temas de escatología bíblica de los últimos tiempos, de las últimas cosas que van a acontecer. Y este mensaje Jesús lo transmitió, hermanos, cuando se trasladó del templo al monte del Olivar. Las señales antes del fin, los apóstoles le preguntaron, dice, y estando él sentado, San Mateo 24, empezando desde el versículo 3 al versículo 28, él habló de las señales que habrían antes del fin. Él, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron a él: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban con ese deseo de saber cuándo serían esas cosas, cuál sería una de las señales para hablar de su segunda venida y cuándo también terminaría este fin de este siglo. Todo eso está escrito en la Escritura, hermanos, en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que son verdaderamente, como dice aquí, el final de todas las cosas. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas señales que él está hablando aquí se han cumplido a través de estos 2000 años que llevamos. A través de los años han existido las guerras, han existido las pestes. Acabamos de pasar, hermanos, esta última que fue el coronavirus, esta mutación de este virus SARS-CoV-2, que fue una de las cosas, señales, hermanos, de que Cristo viene. Terremotos que se volvieron a repetir en nuestro país de México, hermanos, con una magnitud que había sido desastrosa. Y pareciera que estas señales se siguen cumpliendo y que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él sigue diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso, hermanos, sembrando este programa, sembrando el evangelio de Jesucristo, está hablando de las señales antes del fin, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, hermanos, habló que será predicado este evangelio y se sigue predicando. Ya se llevan más de 2000 años predicando el evangelio de Jesucristo, y muchos, como en los tiempos que el apóstol Pedro estaba predicando en su segunda carta, muchos dicen que todas las cosas permanecen así como hasta ahora, desde el día en que murieron los padres. Dice que va a venir y no viene, pero dice, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo los cielos y la tierra fueron hechos por esa misma palabra, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. La abominación desoladora, hermanos, es verdaderamente un acontecimiento que se vino a llevar a cabo en el año 167 antes de Jesucristo. Esa abominación desoladora de la que el profeta Daniel hablaba fue, hermanos, una profecía dada que se cumplió con el rey Antíoco Epifanes de Siria, el cual invadió Jerusalén en el año 167 y profanó el templo. Hay detalles de otro personaje futuro que será el anticristo para los últimos años en el fin de este siglo. Pero en aquellos tiempos, en el año 167, se cumple, hermanos, porque este rey Antíoco Epifanes de Siria fue una persona verdaderamente, prácticamente un instrumento de Satanás, que se levantó en contra del sacrificio que se ofrecía a Dios en los altares. En los tiempos que se llama el oscurantismo, los 400 años, después de que terminó el último profeta llamado Malaquías, con el último verso en el capítulo 4, termina diciendo, antes que yo viera la tierra con maldición, hasta el nacimiento de Jesucristo. Pasaron 400 años, que se llama el periodo del silencio o el periodo del oscurantismo, donde se llevó a cabo, hermanos, esta abominación desoladora, donde se persiguió al pueblo hebreo, porque el imperio romano gobernaba. Y en aquellos tiempos prácticamente surgieron los macabeos, que son los libros apócrifos que no son inspirados, pero son históricos, donde narra cómo se profanó el templo, donde en esos tiempos de Antíoco Epifanes, uno de los romanos ofreció un cerdo en el templo, y así se cumplió lo que la profecía llamaba la abominación desoladora. Todos, dice la Escritura, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En esos tiempos se levantó Judas Macabeo, porque el padre de los Macabeos, hermanos, fue un líder ahí en Jerusalén, un líder judío que luchó, hermanos, para que se volviera otra vez a seguir con los sacrificios y las ofrendas a Dios. Y ellos, una vez que se levantó y mató a aquel centurión que había llegado para hacer que ellos renunciaran al sacrificio, ellos tuvieron que huir hacia las mesetas, hacia los montes, porque fueron perseguidos. Y fueron años que pasaron para que se volviera a restablecer este culto verdaderamente y ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pero también va a ocurrir esto, hermanos, en el futuro. Posiblemente sea el anticristo el que se encargue de cometer esta abominación desoladora en el templo. También el Señor siguió diciendo: mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A través de los años hemos escuchado, hermanos, de falsos cristos, de falsos profetas. Pero Jesús dijo: no le creáis. El día que Jesús los reunió en Galilea y se despidió de ellos, la Biblia dice que entre tanto que él se iba, entre tanto que él empezó a levantarse del cielo y los apóstoles y los discípulos estaban llorando, despidiendo al maestro: no te vayas. Él les decía: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y entre tanto que él se iba, dice, y se pusieron detrás de ellos unos varones con vestiduras resplandecientes, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Y ellos dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso el Señor dijo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, pero no le creáis, porque la venida del Hijo del Hombre él la profetizó en este capítulo. E inmediatamente, dice el Señor, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Apocalipsis 6, hermanos, la Biblia habla de los jinetes del Apocalipsis, habla de los juicios que vendrán sobre la tierra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de los cuatro ángulos de la tierra. De la higuera aprender la parábola, dijo Jesús. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos hablando, hermanos, de que estamos en la última dispensación, llamada la dispensación de la gracia, un tiempo de prueba para la humanidad. Y hoy, hermanos, este mensaje apocalíptico sigue resonando. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué nos habla, hermanos, de los días de Noé? Porque en los días antes del diluvio, dice la Escritura en el Génesis, en el capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el pensamiento y el designio del corazón de ellos era de continuo pensar en el mal. Y a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todo lo que yo he creado. Pero dice la Biblia, pero Noé halló gracia delante de él. Por eso en la carta universal de los Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia habla de la fe, que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este mensaje apocalíptico está llegando hoy a nuestras vidas una vez más para decirnos que nos preparemos. Como en los días de Noé, dice la Escritura, Noé por la fe preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo desde entonces, hermano. Cuando Dios le dio toda la medida, cómo iba a ser el arca, estuvo él 100 años, 120 años aproximadamente como pregonero de justicia. Vendrá un diluvio. La gente posiblemente lo ayudó en algunos momentos para construir el arca, pero hubo momentos en que se apartó. Pero cuando llegó el momento que iba a venir el diluvio, empezaron, en una semana, 7 días, empezó a lloviznar y ellos no creyeron. Y cuando se vinieron a dar cuenta, las cataratas de los cielos fueron abiertas y el arca, hermanos, fue cerrada. Esa puerta fue cerrada por Dios, porque donde yo cierro, dice el Señor, nadie abre. Posiblemente Moisés iba a escuchar a su familia que se había quedado, que no había creído, y a lo mejor él decía, le voy a abrir, pero Dios la cerró para que nadie, solamente 8 personas se salvaron por agua. Y hoy, hermanos, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Hoy son los mismos días, hermanos, como los días de Noé. Hoy hemos visto cuántas abominaciones se están viendo, hermanos, y las leyes están cambiando a favor de todas las cosas que a Dios no le agradan. Pero son los días finales, porque la venida del Señor está cerca. Pero dice también la Escritura, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, y el apóstol Pedro siempre nos están advirtiendo sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, habla del día, que el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto vuestra exhortación, dice, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Diciendo, ¿dónde está de que Jesús viene y no viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Hoy llevamos 2000 años, hermano, 2022. Y para el Señor es como si fueran 2 días. Hablar como si dijéramos viernes, jueves, el miércoles. 2 días que el Señor se ha ido. Pero dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados serán deshechos, quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice aquí, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro menciona que nuestro amado hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, nos ha hablado, hermanos, sobre estas cosas de la segunda venida del Señor. Y Pablo, hermanos, dice el apóstol Pablo que nosotros, hermanos, no ignoremos todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque dice que el Señor vendrá, hermanos, por segunda vez para buscar a los que le están esperando. El Señor habló que enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, Pablo habló de la venida del Señor también. Y dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso, hermanos, el Señor habló, los apóstoles confirmaron la venida del Señor y el Señor explica su venida con estas parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola también de los talentos. Él está explicando, hermanos. Entonces dice el Señor, el reino de los cielos, Mateo 25, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando la Biblia presenta que estas mujeres estaban con su aceite, sus lámparas encendidas, simboliza la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habló a los Gálatas diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo para que no nos pase lo de estas mujeres, estas vírgenes insensatas. Jesús también les habló de la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos, dice el Señor, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí, tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo, lo que me diste, 1 talento. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús también habló
el juicio venidero, el juicio de las naciones. Les decía que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios está trazado. Se ha estado predicando los temas de escatología bíblica en estos últimos días. Se ha estado hablando del milenio, se ha estado hablando de las bodas del Cordero, se ha estado hablando del juicio ante el gran trono blanco, se ha estado hablando, hermanos, del tribunal de Cristo, se ha estado hablando del arrebatamiento de la iglesia, lo que Pablo acabo de leer. Pablo dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Porque esto está, hermanos, escrito, es real. La Biblia dice, hermanos, que había un hombre llamado Enoc, séptimo desde Adán. Enoc caminó con Dios 365 años y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero en Hebreos capítulo 11 la Biblia también lo dice, hermanos, que antes de ser traspuesto para no ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Elías fue otro ejemplo. Elías, hermanos, llegó un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a Elías y Eliseo, y Elías, dice la escritura, subió en un torbellino que formó esos carros de fuego y subió al cielo. Por eso, hermanos, cuando Jesús se transfigura, la Biblia dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Moisés. Moisés es el símbolo de los muertos en Cristo, son los que van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos, los que habramos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a pasar si no nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a pasar si no guardamos la palabra de la paciencia? A la iglesia Filadelfia el Señor le exaltó, hermanos. Le agradeció, hermanos, que había sido una iglesia fiel, que había guardado la palabra de su paciencia. No lo mismo fueron las otras iglesias. Siempre el Señor, hermanos, porque los temas son luz en la vida de la iglesia, alabó el servicio, alabó la fe, alabó, hermanos, que ellos habían retenido la doctrina, pero también en la oscuridad de la iglesia Él hablaba, hermanos, de todas aquellas cosas contrarias, como que habían dejado el primer amor, decían que vivían pero estaban muertos. Y hoy, hermanos, que se acerca la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, porque esa es la esperanza del cristiano. Jesús habla del juicio de las naciones, qué es lo que vendrá después de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Mateo 25, del 31 hasta el final. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparada por vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor, hermanos, alaba las obras, porque Santiago, el hermano del Señor, dice que la fe sin obras es muerta. También Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, pero la fe sin obras es muerta. Si alguno tiene bienes de este mundo, dice Juan, y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Por eso dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y entonces aseguraremos nuestros corazones delante de él. Cuando nosotros hacemos buenas obras, porque la Biblia lo dice en Proverbios bienaventurados, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y en el día malo se lo devolverá. A Jehová presta el que da al pobre. Hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre.
Por eso, hermanos, también le dirá a los de la izquierda, le dirá: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me brindaste tu casa, dice. Estuve desnudo, no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces el Señor les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Van a haber muchas sorpresas, hermanos amados, cuando se presenten, dice la Biblia, porque la Biblia habla del juicio ante el gran trono blanco. La Biblia habla, hermanos. Vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20, verso 11, dice: y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna, la muerte del alma. Y dice también: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es, hermanos, fue lanzado al lago de fuego. Por eso es importante que entendamos, hermanos, que la venida del Señor está cerca. El Señor, hermanos, ha escrito su palabra. Su palabra, por eso dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo te motivo hoy, tú que me estás escuchando, porque el Señor dice en Apocalipsis 22, y me dijo, dice Juan, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y también dice: para entrar por las puertas en la ciudad. Hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal. En un lado y al otro, dice, está el árbol de la vida que crece cada día. Dice la Biblia que cada mes da su fruto y que las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. No habrá más llanto, no habrá más clamor. Por eso dice la Biblia: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por eso dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Amado hermano y amigo, que has escuchado este sermón apocalíptico, este mensaje que Jesucristo habló, hermanos, en este libro del Apocalipsis, sobre escatología, sobre el futuro. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú piensas que lo que está escrito no es real, déjame decirte que hoy en día todas las profecías se han cumplido. Estamos en el último tiempo, la última dispensación. La venida del Señor ya está a las puertas. Hoy Él nos habla a través de su palabra, porque la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su palabra también dice que vengas en amistad con Él y tendrás paz. Que te acuerdes de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice Pablo a Timoteo, por el cual sufro penalidades, dice él. Pero hermanos, hoy en día el mensaje del Evangelio se está predicando, se está sembrando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú no has tomado una decisión de entregar tu vida a Jesús, tómala hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, ábrele tu corazón a Él, entrégale tu vida. Las señales se han cumplido, la venida está cerca. Dos cosas te van a sorprender. ¿Te va a sorprender la muerte o te va a sorprender la segunda venida de Cristo? Si la muerte te sorprende, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, vas a ir a un lugar de tormento, vas a ir a una condenación eterna, donde el diablo va a ser lanzado, que se llama la muerte segunda, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Viene la muerte del alma, donde va a ser juzgada ante el gran trono blanco. Si tú no estás escrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado juntamente con el anticristo, juntamente con la bestia, juntamente con el falso profeta, juntamente con el diablo y sus ángeles, a un lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo, y si la muerte te sorprende, tú no vas a ir a un lugar de tormento, sino a un lugar llamado el paraíso. Vas a dormir hasta la venida del Señor. Por eso Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si eres fiel a Él, vas a resucitar para recibir al Señor en el aire. Pero si la muerte te sorprende, la segunda venida te sorprende y no tienes a Cristo, aquí te vas a quedar. Y no te vas a ir en el arrebatamiento de la iglesia, sino vas a sufrir lo que la Biblia llama la gran tribulación. Vas a ser perseguido. Si conocías la palabra del Señor y niegas tu fe, vas a ser sellado. Pero si te dejas ser sellado, no vas a entrar a esa nueva Jerusalén. Pero si tú te mantienes, a pesar de que lo negaste, a pesar de que no viviste una vida que le agrada al Señor y mueres decapitado, va a llegar el momento que Él te va. Por eso dice: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, hermano. Por eso entendamos esta palabra, este mensaje que cada día se está predicando. La venida del Señor viene y debemos estar preparados. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a hacer un análisis de tu vida y entregarle hoy tu vida a Jesucristo. Vale la pena servir a Él. Vale la pena porque Él murió por cada uno de nosotros y vale la pena entregarle tu vida. Vamos a hacer una oración y así nos despedimos con este mensaje, sembrando el Evangelio de Jesucristo. Padre amado, gracias te damos porque nos has permitido poder predicar este mensaje apocalíptico, este sermón, Señor, que tú predicaste a ese pueblo judío, pero que hoy llega también a las naciones. Ese mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje del juicio contra las naciones, esas parábolas, Señor, explicando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Permite que esa palabra
que haya sido sembrada en cada corazón no vuelva vacía, sino que obre poderosamente y que cumpla ese propósito para la cual tú las envías. Bendice este programa, sembrando el Evangelio de Jesucristo, y que esa palabra verdaderamente obre en gran manera. Bendice también, Señor, esta estación, Señor, este canal 18, Señor, de Cable Sur. Bendice a mis hermanos que están en los controles, mi hermano Gabriel Cervantes, sus ayudantes, todos. Bendícelos y síguelos usando, Padre, para que este mensaje siga llegando, Señor, a todas las naciones y a todos los pueblos. Muchas gracias en esta tarde, porque lo que nos has permitido hacer, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presentó